Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Es un gusto volverlos a ver nuevamente, estar reunidos en la casa de Dios para adorarlo y glorificarlo como Él lo merece. Antes de empezar con este hermoso servicio, vamos a pedir a todos ustedes que tengan algún aparato celular. No se nos olvide apagarlo completamente para no interrumpir el mensaje que va a ser expuesto por nuestro hermano Rodríguez. Le damos la bienvenida a todos los hermanos locales, hermanos visitantes y aquellas personas que están con nosotros por primera vez en este día, que no sea la primera ni la única vez. A los hermanos que están sintonizándonos por vía Facebook, le damos la bienvenida, le damos las gracias por estar con nosotros, sintonizando, alabando a nuestro Padre Celestial, y nuevamente les hacemos la cordial invitación que vengan y se reúnen con nosotros. Número 100, dos hermosos cantos antes de participar de la Cena del Señor. Número 100, busca por mí. Himno número 100, busca por mí. Si estamos listos, cantemos. El Rey de Gloria al cielo dejó, pobre y humilde al mundo llegó, dolor y muerte de cruces sufrió. Me busca a mí, me busca a mí, me busca a mí. Maravilloso es tu gran amor, me busca a mí. El Rey de Gloria clavado en la cruz, así murió para darme la luz, hasta la prueba que me ama Jesús. Muere por mí, muere por mí, muere por mí. Sufre la muerte amarga en la cruz, muere por mí. El Rey de Gloria, el buen Salvador, llama al cansado que sigue el error, busca al perdido y con ansias de amor, me llama a mí, me llama a mí, me llama a mí, en tierna voz y profundo amor, me llama a mí, el Rey de Gloria en gran resplandor, con gloria y honor, yo volaré de la tierra al Señor. Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Oh, en las nubes veré a Jesús, viene por mí. Amén. Número 77, dulce consuelo. Número 77, dulce consuelo. Número 77, dulce consuelo. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce soledad, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peregrinos en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir.
días, hermanos y hermanas. Bueno, y conmigo con Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 y adelante. If you guys can please open your Bibles to Revelation chapter 20, verse 12 and on. Y dice: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se ha hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Revelation chapter 20, verse 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it. The death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his work. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast in the lake of fire. Amen. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook hoy en esta ocasión y quizás después por nuestro canal de YouTube. Estamos muy contentos porque usted se ha apuntado a nosotros por medio de estos medios para estudiar la palabra del Señor. Queremos decirles que si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado o lo que se habrá de enseñar o predicar, se puede poner en contacto con nosotros por medio de los medios técnicos, los cuales aparecen ahí en su pantalla, y nosotros con mucho gusto le podemos atender. Good morning to each one of you that are viewing us through means of Facebook and later on through our YouTube channel. We are happy that you are with us studying the Word of God through means of these ways. We ask that you will continue to do so. If you have any questions concerning some of the things that you have heard or will hear during our teaching and preaching, we would like for you to get in contact with us. In your screen there, you will notice that there are several means or ways in how you can get in contact with us. Feel free to do so. We're here to help you in any way that we can. Damos la bienvenida a todos ustedes, hermanos, quienes están aquí con nosotros hoy en esta mañana. Y ustedes también, los que nos están visitando, ya sean miembros del cuerpo de Cristo Jesús o que aún todavía no han llegado a esa postura en su vida. Esperamos que pronto puedan tomar su decisión, pero bienvenidos hoy en esta mañana. Y le queremos decir que vamos a continuar con lo que empezamos el mes pasado. Si usted recuerda bien, el mes pasado estuvimos estudiando sobre cosas que son ciertas en nuestra vida, que habrán de ocurrir. Y estuvimos viendo solamente la muerte y el Hades. Estuvimos viendo de que Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos habla de que está establecido de que usted y yo muéramos una sola vez. Y claro que después de esto vendrá el juicio. Pero también miramos nosotros en Lucas capítulo 16 y versículo 19 en adelante, en donde la palabra del Señor nos enseña concerniente a el Hades, a donde habrá de radicar nuestra alma mientras que Jesucristo venga por segunda vez. Once again, let me address myself to those of you that are here this morning. I'm so thankful to the Lord that He has provided us an opportunity to be able to study another portion of God's Word. We're content with your visit,
If you're members of the body of Christ or visiting us from another congregation, welcome. And we would like for you to take greetings back to your home congregation. If you're here and visiting with us and yet you have not made the decision to be able to place membership with this congregation or to be able to give your life to Jesus Christ through the means of what the Bible teaches, we hope that you will make the decision quickly in your life. If you will know that we have been studying a certain theme that was initiated in the month of November, and because we only saw 2 subject matters, I would like to continue with that same subject matter. We looked at what the Bible says concerning Hebrews chapter 9 and verse 27, that it is established unto man to die once, and after death comes judgment. But we also look at what the Bible says in Luke chapter 16 and verse 19 and following. It is making reference to the place that the Bible calls Hades. And this is where our souls go to. It has 2 compartments. It has a compartment that the Bible calls paradise, and the compartment that the Bible calls the compartment of torment. And where your soul or my soul will rest depends on our works here on this earth. And we are going to continue looking at this subject matter this morning. Así que antes de empezar con lo que vamos a ver esta mañana, hermanos, primeramente vamos a Dios en oración. Before we start with the subject matter, let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por la oportunidad que usted nos da, eterno Dios, de poder estudiar una porción más de su palabra. Le ruego pues que nos ayude para poder entenderla, para poder asimilarla en nuestra vida y que así, eterno Dios, podamos continuar nuestra jornada en este mundo, eterno Dios, conforme a tu santa voluntad. Heavenly Father, we are so thankful that you have given us the opportunity to study another portion of your word, Father. As we do, we ask for your help that we can come to an understanding of it, that we may be able to assimilate it within our life, Father. This way we can have a better life on this earth and that we may live according to thy will. Te pedimos todo esto, we ask all of this in the name of your Son, Jesus the Christ, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En la palabra del Señor miramos nosotros, hermanos, que otro tema que habrá de ocurrir en nuestra vida es concerniente al juicio final. Por eso es que el texto de Apocalipsis capítulo 20 y versículo del 11 al 15 se leyó como lectura, porque nos está comunicando concerniente a cosas futuras. Es decir, se ha establecido un día en donde Dios habrá de juzgar al mundo y por lo tanto esto todos nosotros tenemos que presentarlos ante Jesucristo como el juez que Dios ha puesto como juez. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, un pasaje que nuestro hermano Víctor López leyó en la clase bíblica, nos da a entender eso, de que todos debemos de compadecer, todos vamos a presentarnos delante del trono de Dios para ser juzgados. This morning I would like to study with you a subject matter that is of importance and that the Bible relates to us very clearly. It is the subject matter of the final judgment. It is a thing or something that will happen in our life. It is something that is going to occur. Just like death, just like Hades, the final judgment day is going to come our way. We don't know when that will happen, but we know that it will take place. And we know that all of us will be before the one who God has designated as the judge to judge all of us according to our works. Brother Victor Lopez read 2 Corinthians chapter 5 and verse 10 this morning in Bible class. And it is a classic text that makes us reference to the fact that all of us are going to be before God's throne in order that we may be judged. This is the scripture that was read this morning in Revelation chapter 20 and verse 11 through 15.
because it also makes reference to that fact as well. Al empezar nuestro estudio, hay varias preguntas que yo le quiero hacer a la palabra de Dios y quiero estudiar con ustedes. Y claro, ¿verdad?, que van a ser preguntas básicas que quizás usted ya las haya oído, quizás usted ya tenga un concepto formulado concerniente a ello. Sin embargo, son cosas que se habrán de repetir nuestra mañana para que así se puedan recalcar, reforzar bien en nuestra mente y que este concepto esté claro para que así nosotros tengamos en mente qué es lo que va a ocurrir. Primeramente, ¿habrá de ocurrir un día de juicio? Y hago esta pregunta porque hace tiempo atrás estuve leyendo un magazine religioso y me quedé sorprendido yo de la encuesta que se hizo por un grupo religioso concerniente a si acaso la persona creía de que había de existir un juicio final. Y me quedé asustado con el porcentaje de personas que no creen que habrá de haber un juicio final. Cada quien tiene su propio concepto en qué es lo que va a pasar. Algunos de ellos comentaron de que el juicio se viene a establecer en el momento de que nosotros llegamos a la muerte y por lo tanto allí se acaba todo. Otros comentaron de que el juicio final fue en el año 70, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Tito, el general Tito, vino y destruyó la ciudad de Jerusalén. Y había otros conceptos que pues no los voy a mencionar, pero el punto es claro, ¿verdad?, que hay gente que cree que no habrá de existir un juicio final. Y posiblemente esto explique la manera en por qué la gente vive como vive hoy en día. Porque ellos piensan de que a nadie le tienen que dar razón, de que a nadie le van a tener que dar razón un día por las cosas que ellos hacen en este momento. Y por lo tanto viven conforme a los deseos de su carne y como bien les parece, cumpliendo los placeres de la carne, los deseos de la carne, para que así cuando ellos mueran tranquilos, pensando de que han gozado la vida. Pero la realidad es diferente. La Biblia nos enseña de que sí existe un día en el cual nuestro Señor Jesucristo habrá de venir. Y permítame darles algunos versículos que mencionan esto. No voy a dar todos porque la Biblia está saturada de esto, pero sin embargo algunos para que podamos nosotros comprender el concepto y así tener en mente, ¿verdad?, de que esto es algo real. El juicio final habrá de ocurrir en más adelante, no sé, quizás todos nosotros lleguemos a morir antes de que miremos el juicio final, pero habrá de ocurrir. En Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, otro pasaje que se leyó, dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto. Y estas son palabras de Jesucristo que las está comunicando a un grupo de gente en aquel entonces. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron yo creo que lo leí equivocadamente. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estos versículos nos enseñan que Jesucristo está hablando de que habrá de ocurrir un día y se está refiriendo a los muertos. Porque quizás el concepto en ese entonces era de que ya muerto, pues ya no tienes nada que mirar en el futuro. Pero Jesucristo responde: no os maravilléis de esto, de que aún estando muertos, el Señor habrá de hablarles y ustedes habrán de salir del sepulcro. Y claro que se está refiriendo a las almas. Al cuerpo
diferente que vamos a tener. Un cuerpo espiritual, tanto el concepto malo como el concepto bueno. Pero va a haber un cuerpo. Y claro que este cuerpo espiritual, ¿verdad? Jesucristo lo menciona en Mateo capítulo 10, del versículo 28, donde dice que debemos de temer a aquel que puede matar el cuerpo y alma en el infierno. Está hablando de un cuerpo espiritual. Por lo tanto, miramos nosotros entonces de que Jesucristo está estableciendo un día de juicio. Que va a haber una resurrección para los buenos y una resurrección de condenación para los malos. Pero noten también lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 10 y versículo 42. En Hechos capítulo 10 y versículo 42 dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 10 y versículo 42 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora, si acaso no iba a haber una resurrección, y si acaso no iba a haber un juicio final, entonces, ¿qué motivos tuvo el Padre de poner a Jesucristo como juez? La cuestión es de que Jesucristo es el juez y va a existir un día en donde todo el mundo será juzgado. Este mismo concepto el apóstol Pablo se lo explica a Timoteo en Timoteo capítulo 4 y versículo 2. Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice la palabra de Dios lo siguiente. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Claro que está hablando de la segunda venida de Jesucristo, cuando Jesucristo vendrá por su iglesia. Solo que todos estos versículos, son algunos, no son todos, nos indican, nos enseñan de que sí habrá de ocurrir un día de juicio. Ahora, en ninguna parte del Nuevo Testamento nos va a enseñar a nosotros cuándo será este día. Pero sí nos menciona algunos eventos que habrán de ocurrir antes de que este día se lleve a cabo, y al rato vamos a estar estudiándolos. Pero en ninguna parte nos enseña cuándo se llegará este día. Y la razón en por qué Dios hace esto es para que nosotros podamos cumplir lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si yo sé bien de que un día se ha señalado en donde yo voy a ser juzgado por Dios y no sé cuándo, y que la muerte me puede sorprender antes de que llegue ese día, entonces yo debo de preocuparme de vivir una manera santa y piadosa delante de Dios, porque nunca sé cuándo ese día habrá de ocurrir. Es el mismo concepto que todo aquel que vende aseguranza le va a traer a su mente. Mira, usted no sabe cuándo va a morir, y es necesario que usted se prepare con esta aseguranza, porque cuando ese día venga a suceder en su vida, su familia va a tener tranquilidad. Usted se va a ir en paz porque sabe bien que todo está ya arreglado, y nadie se va a andar forzando en tratar de recoger fondos para poder sepultar su cuerpo. Y ellos comienzan a hacer su causa para tratar de venderle una aseguranza de muerte o de vida. Pero aquí Jesucristo, o aquí la palabra del Señor nos está enseñando de que el día de juicio habrá de ocurrir. Y claro que la decisión es suya. Esto es lo maravilloso de Dios, que Dios nos da un libre albedrío para que usted y yo vengamos a hacer decisiones en nuestra vida concerniente a nuestra propia vida. Pero las decisiones que ustedes vengan a hacer en su propia vida tendrán consecuencias. Es lo mismo que Dios le dice
al pueblo de Israel, allá en Deuteronomios capítulo 30, versículo, parece que el 15 en adelante. Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran hacer. Recuerden que Dios los está preparando en el libro de Deuteronomios para cruzar el río Jordán, para que entren a la tierra prometida. Y Dios le dice, ustedes pueden hacer lo que ustedes bien les parezca, pero recuerden esto, que cada decisión que ustedes hagan es una decisión de muerte o de vida. Es decir, habrá de traer consecuencias. Y así mismo hoy en día, la decisión que nosotros hacemos en nuestra vida es de muerte o de vida. Es de muerte o de vida. Dios nos da esa libertad. No nos viene a forzar a hacer nada, sino que Él nos da la libertad para que hagamos nuestra decisión. Y por lo tanto miramos nosotros que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a la primera pregunta. Whenever we look at the subject matter of the final judgment day, the first question that we ask the text is, will there be a final judgment day? And the reason why I say this is because, I was reading an article sometimes back, and it surprised me of the percentage of people that believe that there will be no judgment day. That the Bible doesn't speak of a judgment day. Some of them have their own concepts or their own reasons why they believe what they believe. Some of them would say, well, judgment or the final judgment is whenever we die. That's it. There will be no more judgments. Whenever we die, we are judged at that particular time, and that's it. Others had the concept that the final judgment day occurred in the year 70 AD. And this is where General Titus came and destroyed Jerusalem. So there is no more judgment. And some would say that the preachers nowadays, all they do is scare people, because the Bible doesn't speak of a judgment day. And there will be no judgment day. But according to the Bible and according to the New Testament, they're wrong. Because there is within the Word of God verses that relate to us that a judgment day is going to occur. We first of all have it from Jesus Christ. In John chapter 5 and verse 28 and 29, verses which I'm not going to read because of lack of time, but you can research them at home. John chapter 5 and verse 28 and 29, you will notice there that Jesus Christ is speaking to a group of people at that particular time. And he is making them aware of the following. Number one, that there will be a resurrection. For you see, the Sadducees were people that believed that there was no resurrection. And there were influenced the mind of different people that there was not going to be a resurrection. So Jesus Christ says, yes, there will be a resurrection. And people will be resurrected either to receive eternal life, the goodness of God, or to receive condemnation. But the purpose of me citing those verses is for you and I to understand that Jesus Christ is saying, yes, there will be a judgment. It doesn't tell us when, but it tells us that there will be a judgment day. When you go to the book of Acts, a book that Luke writes, in Acts chapter 10 and verse 42, you will notice there that he makes the same statement. That God has designated someone, and that someone we know is Jesus Christ, to be the judge at that particular time when the whole world will be judged. And then you go to 2 Timothy chapter 4 and verse 2. Yeah, 1 and 2. You will notice there the Apostle Paul is making reference to the fact that there will be a judgment day. But once again, whenever you go into the New Testament, you're not going to find a day when this is going to occur. So therefore, we notice that God has left it like this in order for 2 Peter chapter 3 and verse 11 to take place in our life. We need to understand that if there will be a judgment day, that I need to live my life in such a manner that it reflects God living within me.
I have to live a pious, I have to live a holy life in order that I may be able to reach the point where I will hear the words that Jesus Christ said in Matthew chapter 25 and verse 31 and following. That I may enter into the kingdom of God. You know, it's just like an insurance agent. He comes to your house and he wants to sell that policy of life and death. And he'll make his point. You know, if you buy this policy, you will die in tranquility. Your family will not be suffering and going through the mishap of trying to collect money to be able to bury you. Everything will be taken care of. So you need an insurance in order to get to that point. If you don't, sometimes families are very not well off economically. And a lot of things have to be done in order for a loved one to be buried. I've known of a person that died, and it took about 3 or 4 months, maybe up to 6 months before the body could be buried, because there was not enough money for the person to be buried. So they'll go through the routine of making you aware of the fact what can happen. Some people don't care anyway. No, I don't want it. But my point is this, that they push to make you understand the severity of being prepared for death. Well, the Word of God is making us understand the severity of our life that is lived on this earth, that when the judgment day comes, we will have the tranquility, that we will have the peace within our mind and heart, that whenever we come to the point of the judgment day, that God will tell us, come and inherit my kingdom that I have established from the foundation of the earth. You know, Paul had that confidence. If you read 2 Timothy chapter 4 and verse 7 and 8, notice how he relates to his death. He is prepared. He is looking forward to death. He is making the readers aware of the fact that he has given it his all. He has lived a life according to 2 Peter chapter 3 and verse 11. And he will receive, not if, but he will receive the crown of righteousness. And that's the same attitude that you and I should have in our lives. Pero la segunda pregunta, hermanos, que hacemos nosotros a este texto, o a este sujeto que estamos estudiando, es concerniente ¿de qué vamos a ser juzgados? Y algo muy simple, una respuesta muy simple, porque Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, ya nos da a entender. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, la última parte. Cada uno. Y note lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 12. En Romanos capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 14 y versículo 12 dice la palabra de Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo no voy a pagar por las obras de mi esposa. Yo no voy a pagar por las obras de mis hijos. Lo que dice Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20. Sino que voy a pagar por mis propias obras. Y si mis obras fueron no de acuerdo a la palabra del Señor, entonces estas obras mismas, las obras mías, son las que me van a condenar. Porque muchos piensan, bueno, Dios es un Dios de amor. Yo no creo, yo no pienso que Dios nos va a condenar. Dios no condena. Usted se condena por sí mismo. Juan capítulo 3 y versículo 16, note lo que dice concerniente a esto. Juan capítulo 3 y versículo 17 en adelante, dice la palabra del Señor. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero noten lo que dice este versículo. Jesucristo no vino a condenar el mundo, Jesucristo ama al mundo. Jesucristo nos ama a nosotros, Jesucristo ama al pecador. Jesucristo ama a todos, Dios ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Noten cómo el apóstol Pablo lo pone mucho más mejor en Romanos capítulo 5 y versículo 8. En Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos capítulo 5 y versículo 8 dice la palabra del Señor lo siguiente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Entonces, ¿qué es lo que nos condena? Mis obras. Mis obras. Y cuando mis obras son obras de tiniebla, cuando mis obras son obras equivocadas o diferentes a las de Dios, yo estoy condenado. Dios solamente va a dar la retribución a la persona por lo que Él hizo en este mundo. No de lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente. Y a vosotros que sois atribulados, da reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego, para dar retribución. Ahí está la palabra. Para dar retribución, no para juzgar, no para condenar, no, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si yo me comporté bien ante Dios, viví una vida santa y piadosa delante de Dios, voy a ser recompensado por esa vida que yo demostré aquí en esta tierra. Pero si yo viví una vida mala, que no vine a exaltar a Dios en mi vida, entonces voy a ser recompensado por eso. Vamos a ser juzgados por nuestras propias obras. Cada uno de nosotros. Entonces, no andemos diciendo que Dios esto y Dios no. Nosotros somos los que nos condenamos a sí mismos. Entonces, ¿habrá de existir un día de juicio? Sí. ¿Qué va a ocurrir en este día de juicio? Vamos a ser juzgados de nuestras propias obras. Y la pregunta ahorita aquí, ¿verdad? Para mí y para todos ustedes es, ¿conoce usted sus obras? Y claro que sí las conoce. Claro que sí las conoce. ¿Serán las obras suyas algo que engrandece, que exalta a Dios? Y si no, entonces estas obras, si le inculpa de culpabilidad en este momento, ¿se imagina usted lo que habrá de ocurrir cuando llegue el día del juicio final? Y en este momento tiene oportunidad de arrepentirse. Porque note lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 dice la palabra del Señor lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. En este momento, la culpa que nos acusa la podemos arreglar, nos podemos arrepentir, pero en el día de juicio
ya no va a haber oportunidad para nada. Ya no va a haber una segunda oportunidad. Entonces, es cosa que usted y yo necesitamos que entender. Second question that we are making to the text or to the subject matter is, what's going to happen in the day of judgment? What's going to take place? Well, we're going to be judged according to our works. You know, some people have a different concept concerning this. They believe that God condemns. God doesn't condemn. God is a God of love. We read this throughout the Bible. There's many verses that relate to us that God loves us. He loves the sinner. He loves everyone. He loves the homosexuals. He loves the sinner, including everyone. But the thing is, do these people love God? Because it is our own works that condemns us. For example, when you go to John chapter 3 and verse 17 and following, notice what it says there. Read it carefully. Jesus Christ didn't come to this earth to condemn. As a matter of fact, in Luke chapter 19 and verse 10 says, He came to seek those that were lost. Jesus loves us. God loves us. John chapter 3 and verse 16. In Romans chapter 5 and verse 8, it makes it very plain. So God doesn't condemn anyone. Who condemns us is ourselves. And we are condemned by our own works. And that's what will be judged at final judgment day. Our works. And each one of us knows our works. And because God so loved us, 2 Peter chapter 3 and verse 9 says that He is long-suffering. He waits until you and I come to a repentance of our works in order for us not to be condemned. You know, right now, whenever we do something that is contrary, that's why we have the conscience. And that's another subject matter, very deep study of the conscience subject matter, that very interesting. But our conscience is here to be able to accuse us or defend us. You read that in what? Romans chapter 2 and verse 14 and 15. That's the purpose of our conscience. And where our conscience is accusing us, it is inflicting in us pain, eternal pain. It is making us feel guilty. The guiltiness within us is caused by a wicked work, by something that has been done that is contrary to the will of God. That's the purpose of the conscience. But sometimes we do not hear the conscience. We override the conscience because we let our desire, our carnal desires take over. And the pleasure that our carnal gives us, our carnal desires gives us, is a lot more than the pain that the conscience is inflicting within us. So it overrides it. But once again, it is the works that we do. And all of us that are here know our works. We know. God knows them, but we also know them. And those are the things that will condemn us. It is so easy. That's why the Apostle Paul had that confidence, because he knew that the works that he had done were the works that glorified God, that glorified Jesus Christ. And that's why he was so confident that whenever he died, he knew that he was going to go to heaven. He knew that he was going to receive the crown of righteousness. And that's how all of us can feel today, if you do not feel that in that way. Because we do know. Now quickly, rápidamente, hermanos, porque el tiempo ya se me pasó. ¿Cuáles son los eventos que habrán de ocurrir antes de que venga el día de juicio final? Esa es la pregunta que le hacemos al texto. Bueno, ¿cuáles son los eventos? Bueno, primeramente, la Biblia nos enseña que un evento que va a ocurrir es la venida de Jesucristo. Nadie sabe cuándo va a venir Jesucristo, pero Jesucristo habrá de venir. En Hechos capítulo 1, versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente.
Hechos capítulo 1 y versículo 11, dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 1 y versículo 11, dice así: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es testimonio de los ángeles. Y luego vamos al testimonio de los apóstoles, que Jesucristo habrá de venir. 1 Corintios capítulo 15 nos habla de eso. Solo que el primer evento, hermanos, es que Jesucristo habrá de venir. Pero cuando Cristo venga, este mundo se va a deshacer. Ya no va a existir. Es lo que dice en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10 dice lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya se estableció ese concepto bíblicamente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Esa palabra tienen que estudiar profundamente, deshechos. Y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. En otras palabras, todo se va a acabar. Y es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Concuerdan, no hay ninguna contradicción. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron ¿qué? La tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el primer cielo y la primera tierra. Huyeron, ya no van a existir. Solo que va a venir Jesucristo. Apocalipsis 1:17, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá. La tierra se va a deshacer. Todo esto se va a deshacer. Y luego dice que Jesucristo al venir con sus ángeles va a venir con una voz de mando. Primero los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11 en adelante. Lo mismo que dice Juan capítulo 5 versículo 28 y 29. Y luego, ¿qué es lo que va a ocurrir en todo eso? Pues la Biblia no está muy claro. Si la resurrección de los malos, buenos, muchos dicen que de acuerdo al 28 van a resucitar primeramente los buenos y luego los malos. Pero va a haber una resurrección. Jesucristo no va a bajar a la tierra, como algunos pretenden enseñar, y reinar en su trono 1000 años. No enseña eso la Biblia. Dice que en el cielo ahí estará, la tierra se va a deshacer, y ahí vamos a ser todos juzgados. Recuerde que ya vamos a estar en un cuerpo espiritual, en el cual no sabemos ni cómo se va a ver este cuerpo. Pero la Biblia nos enseña en Filipenses capítulo que es 3:21 lo siguiente concerniente a esto. Filipenses capítulo 3 versículo 21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando el cristiano. Cristo viene, el mundo se destruye, las almas se vienen a reunir debajo del trono para ser juzgados. Según 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17, el juicio empezará primeramente con la casa de Dios, con la iglesia de Dios, y luego todo el mundo será juzgado. Mateo capítulo 25, empezando del 31 en adelante hasta el 46, ahí habla cómo se van a hacer las divisiones. Algunos serán enviados al infierno. Apocalipsis 20, el último versículo 15 lo habla, la segunda muerte, al infierno, y a los demás al cielo. Ahorita no hay nadie en el cielo, ahorita no hay nadie en el infierno, sino que ya cuando dé la recompensa a Dios, cuando ya no exista el mundo, entonces vamos a ser enviados al cielo o al infierno.
Nada de esto que cuando es un funeral ya está con los ángeles, está en el cielo cantando. Mentira. Nadie está en el cielo ahorita. Solo que esos son los eventos que habrán de ocurrir antes del día de juicio. Se llaman eventos escatológicos. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ya hemos estudiado un poco de esto anteriormente, pero como estamos hablando del juicio final, se merece repetir todo esto. Our time has passed, and just let me make it short, English-wise. You know, the events that will precede the final judgment day are the following. We know that Jesus Christ is going to come. Acts chapter 1 and verse 11 makes reference to that. And other verses relate that Jesus Christ is going to come for a second time. When he comes, this earth will be destroyed. 2 Peter chapter 3 and verse 10 and 11. Revelation chapter 20 and verse 11 makes reference to that. And then there will be a resurrection of the good and the bad. And then there will be the final judgment day. And Jesus Christ will recompense those that have done good to go to heaven, and those that have done bad to go to hell. Pardon the expression. But that's where they will be sent, because that's what their own doing, that was the consequence. You know, some people believe that there's people in heaven. There's no one in heaven right now. There's no one in hell. Every soul that dies is in Hades. We just read that in Revelation chapter 20 and verse 13 and following. The death and Hades will turn it over to whom? To the judge, which is Jesus Christ. And then they will go their way. Hermanos, esperamos que en esta mañana todo haya sido entendido. Yo sé bien que lo hice muy rápido y quizás me hagan pasar unas cosas. Si tienen preguntas o comentarios concerniente a algo de esto, sientan la libertad para hacer más preguntas. Pero en este momento quiero terminar con la siguiente pregunta. ¿Conoce usted sus obras? Y si conoce usted sus obras ahorita, si el juicio final fuera en este momento, ¿a dónde va a ir? Yo no estoy juzgando. Usted se está juzgando a sí mismo por sus obras. Y si se siente culpable y esa culpabilidad le está redarguyendo su conciencia, arregle esto. Porque si no lo arregla ahorita, se olvida, lo deja por el olvido, eso no quiere decir que ya a Dios se le ha olvidado. Tienes que arreglar. Tenemos que arreglar cuentas con el Señor. La decisión es suya. So this morning I ask you the following question. If Judgment Day was done today, where would you go? Where would you go? Would you go to heaven or would you go to hell? You know the answer to that. If there is guiltiness within your inner person, then you need to take care of matters right now. Because yes, you will go and you will probably forget, but that doesn't mean that God has forgotten. Those will come again. And it will be too late for you and for me if we do not come to the point of repentance. Esta mañana, si alguien no ha obedecido a Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que debemos de creer, que debemos nosotros de arrepentirnos, que debemos de confesar a Jesucristo y de que debemos de ser bautizados para el perdón de los pecados. Yo sé bien que usted cree. Pablo le dice al rey Agripa, yo sé que tú crees, pero te falta confesar y arrepentirte ante Dios y ser bautizado para el perdón de tus pecados. ¿Lo quieres hacerlo en esta mañana? La decisión es tuya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de meditación. Vamos a estar puestos de pie, hermanos, para entonar el canto de invitación número 78. A ti y a mí, número 78.
estamos listos, cantemos. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos, llama a ti y a mí. Venid, venid, si estás cansado, venid. Cuán tiernamente nos está llamando, oh pecadores, venid, porque tememos estar rogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estás cansado, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo bueno no conviene, Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene, viene por ti y por mí. Venid, venid, si estás cansado, venid.